Hola a todos, el objetivo de la clase de hoy es transformar de decimal a fracción y operatoria combinada. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de cómo transformar un decimal a fracción considerando los tres casos que vimos en la clase anterior. Cuando tenemos decimales finitos, cuando tenemos también decimales infinitos periódicos y cuando tenemos decimales infinitos semiperiódicos. Entonces, el decimales finitos, vamos a ver el siguiente ejemplo para que vamos comprendiéndolo y recordando. ¿Qué dice entonces este tipo de decimal, la transformación a fracción? Dice que en el numerador se escribe todo el número sin la coma, entonces es decir, todo el número sin la coma, en este caso no vamos a considerar el 0, y en el denominador se escribe una potencia de 10, con la misma cantidad de ceros como cifras decimales yo tengo en el número original. Entonces, las potencias de 10, recordemos entonces, 10 elevado a 1 sería 10, 10 elevado a 2 sería 100, 10 elevado a 3 sería 1000 y así sucesivamente. Entonces, una potencia de 10 y tanto 0 como cifras decimales yo tenga. Entonces, va acá un 1 y acá tengo 1 y 2. Por lo tanto, serían 2 ceros. Vamos a simplificar para dejarlo siempre expresado nuestra fracción irreductible. Por 2 me daría 6 cincuentavos y ahora por 2 nuevamente me quedaría 3 25avos. Entonces la fracción de 0,12 sería 3 25avos. Siempre recordar que hay que dejar expresado la fracción irreductible. Entonces vamos a ver otro ejemplo recordando de decimal finito. 12,35. Entonces en el numerador va todo el número y en el denominador una potencia de 10, tanto 0 como cifras decimales yo tenga. 1, 2, 1, 2. Entonces vamos a simplificar por 5. Me quedaría entonces en el numerador 247 y en el denominador me quedaría 20. Entonces, esa sería la fracción irreductible de ese decimal. Otro tipo de caso que vimos de transformación de decimal a fracción es de decimales infinitos periódicos. Entonces, decimales infinitos periódicos. Vamos a escribir un ejemplo para ir comprendiéndolo. Entonces se dice que en el numerador corresponde a una diferencia entre el número completo sin la coma y el número que antecede al periodo. Y en el denominador van tantos 9 como cifras tenga en el periodo. Para identificar el periodo tenemos que ver aquel número que está bajo la línea, ¿sí? Es decir, el periodo, que es el número que se repite, tiene una línea encima. Por lo tanto, entonces en el numerador sería todo el número menos lo que anteceda al periodo, y en el denominador tantos 9 como cifras o números tenga yo en el periodo, que acá sería solamente el 8 que se va repitiendo, por tanto sería solamente 9. Acá en el numerador entonces me queda 8 y en el denominador 9, por lo tanto sería 8 novenos. Veamos otro ejemplo. 12,35 y ahí está el periodo. Entonces, todo el número menos lo que antecede el periodo y en el denominador tantos 9 como cifras yo tenga en el periodo. Entonces tengo 1, 2, por lo tanto serían 2, 9. Resolviendo 1235 menos 12 me da
1223 y en el denominador 90. Ahí entonces sería expresado, no se podría simplificar con algún divisor en común. Veamos otro tipo de ejemplo con un negativo. Menos 1,2 y el 2 es el periodo. Entonces, vamos a mantener el negativo y vamos a transformar el decimal a la fracción. Entonces, todo el número menos lo que anteceda al periodo y en el denominador tantos 9 como cifra en el periodo yo tenga. Hay uno acá, un solo término que sería el 2, por lo tanto sería acá 9. Me quedaría menos, paréntesis, 12 menos 1, 11 novenos. Ahora entonces sacamos el paréntesis y me quedaría menos 11 novenos. Y ahí sería entonces la fracción que correspondería a ese decimal. Y el último caso que vimos es de decimales infinitos semiperiódicos. ¿Qué dice este entonces? Vamos a verlo con un ejemplo. 0,25 y ahí está entonces el 5, es el periodo. Entonces se dice que en el numerador corresponde también a una diferencia del número completo sin la coma y el número que antecede al periodo. Entonces, el número completo menos lo que antecede al periodo, que sería todo eso, sería entonces 0,2 y en el denominador, ¿qué va a ir? Van a ir tantos 9 como cifras yo tenga en el periodo. Aquí tengo uno solo, así que va un solo 9. Y tantos ceros como cifras yo tenga en el anteperiodo, es decir, cifras finitas, que aquí correspondería a solamente el 2. Por lo tanto, sería solamente un 0. Entonces aquí me quedaría en el numerador 25 menos 2. En el denominador me quedaría 90. En el numerador resto me quedaría 23 90avos. Y ahí sería entonces el resultado de ese decimal, la fracción. Otro ejemplo, 5,43 está el periodo, entonces sería todo el número menos lo que antecede al periodo y en el denominador un solo 9 y un solo 0. Entonces, en el numerador 543 menos 54 sería 489 y en el denominador 90. Vamos a simplificar acá por 3 en ambas partes de la fracción y aquí me quedaría en el numerador 163 y en el denominador me quedaría entonces 30. Y esa sería entonces mi fracción irreductible, ¿sí?, de ese decimal. Entonces ahora vamos a ver lo que es la operatoria combinada. Entonces vamos a escribir acá operatoria combinada. ¿A qué se refiere esto entonces? A resolver ejercicios combinados entre suma, resta, multiplicación y división, pero entre fracción y decimal. Decimales que son finitos, infinitos periódicos, infinitos semiperiódicos. Entonces, vamos a decir que para operar decimales infinitos periódicos, semiperiódicos, es necesario y obligatorio expresarlos como una fracción, ya que al ser infinitos, con su equivalencia como fracción, estamos considerando todas sus cifras decimales. Es por eso importante hacerlo siempre como fracción, obligatorio y necesario. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Aquí recordemos siempre que tenemos que operar con la prioridad de las operaciones, paréntesis, potencia, multiplicación y división, dependiendo que esté primero de izquierda a derecha, lo mismo con
adición y sustracción, que en este primero de izquierda a derecha, ahí se va viendo la prioridad. Veamos entonces, 1,2 menos 3/4. Acá entonces podemos, por ejemplo, como este es finito, este decimal, podríamos dejarlo de esta forma y en la segunda fracción pasarla a decimal. Pero como estamos exigiendo que todas sean como fracción, vamos a transformar este decimal a fracción. Me quedaría entonces 12 en un decimal finito, por lo tanto el denominador es una potencia de 10. Me quedarían 10 menos 3/4. Entonces 12 décimos menos 3/4, acá tengo una resta de fracciones de distinto denominador, por lo tanto necesito el mínimo común múltiplo entre 10 y 4. Vamos a recordar entonces el mínimo común múltiplo haciendo la tablita. Recuerda que siempre van factores primos, entonces sería el 2 o números primos. Acá 4 dividido en 2 serían 2, 10 dividido en 2 serían 5. Con el 2 dividido en 2, 1, se me terminó ahí. 2 dividido en 5 no es exacto, así que no me sirve. Ahora voy con otro primo que sería el 5. 5 dividido en 5, 1, se acaba y esto recordemos que se multiplicaba. 2 por 2, 4, por 5, 20. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo sería 20. Así que tenemos que igualar los denominadores con ese mínimo común múltiplo. Por lo tanto, 10, ¿por qué número me daría 20? Sería por 2, así que amplifico esa fracción por 2. Y acá el 4, para que me dé 20, sería por 5, entonces amplifico toda la fracción por 5. Entonces me va a quedar en el numerador 24, en el denominador 20, en el otro lado me quedaría 3 por 5, 15, y 4 por 5, 20. El mismo denominador entonces, así que resto el numerador y me quedaría entonces 9 20avos. Y ahí sería entonces ese el resultado de esa operatoria. Vamos con otro ejemplo. 6/5 por 2 más 1,8. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner aquí que sea infinito periódico. Entonces me va a quedar 6/5 por 2. Entonces 6/5 por 2 más, y esto lo voy entonces a transformar a fracción. Todo el número menos lo que no es periodo, y en el denominador iría entonces un 9. ¿Por qué? Porque hay un solo término que es periodo, un solo dígito que es el 8. Entonces, voy a terminar con esa transformación para después operar. 6/5 por 2 más 17 novenos. Entonces, acá ahora vamos con la prioridad de las operatorias. Primero con la multiplicación. Recordemos que las fracciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. 6 por 2, 12, y 5 por 1, 5. Más 17 novenos. Entonces, me va a quedar lo siguiente. Distinta adición de fracciones con distinto denominador, así que debo sacar el mínimo común múltiplo entre 5 y 9, que es 45. Entonces, esta la amplifico por 9 y esta la amplifico por 5. Me va a quedar entonces en el numerador 108, en el denominador 45, más 17 por 5, 85, y en el denominador 45. Entonces, numerador, vamos a sumar 108 más 85, 193. Tengo que buscar entonces algún divisor en común entre ambos. 193. ¿Existe algún divisor en común entre esos dígitos? Si sumamos por 3, el denominador puede ser divisible por 5, por 9
y por 3. El numerador no puede ser divisible por 3 porque la suma de sus términos no es un múltiplo de 3. Por 9 tampoco correspondería, me daría un número decimal, y por 5 tampoco porque lo terminaría en 0. Por lo tanto, la dejaríamos de esta forma expresada. Vamos entonces a un último ejemplo. 10 dividido en 1/6 menos 1/3 más 2 por menos 1/4 más 0,2 periódico. Comienzo entonces. 10 dividido, voy a hacer la transformación e ir resolviendo los paréntesis. Vamos a mantener aquí para tener todo como fracción. Entonces acá sería menos 14 décimos más 2 novenos. Vamos entonces resolviendo cada uno de los paréntesis. Acá en el primer paréntesis, entre 6 y 3, el mínimo común múltiplo sería el 6. Por lo tanto, este lo voy a amplificar por 2 y está por 1. Me va a quedar entonces 10 dividido en 1/6 menos 2/6 más 2 por, vamos a simplificar esta de acá, por 2. Me va a quedar el menos 7/5 más 2 novenos. Vamos a resolver entonces los paréntesis. Vamos a resolver este de acá y ese de ahí. El resto vamos a ir manteniendo entonces. 10 dividido en 1 menos 2 me quedaría entonces menos 1/6 más 2 por, y acá debo, bueno, ya como es muy similar al anterior, el mínimo común múltiplo entre 5 y 9 sería 45, así que esta la amplifico por 9 y esta la amplifico por 5. Así que me va a quedar acá entonces en el numerador 7 por 9 sería entonces menos 63 45avos más 2 por 5 10, 9 por 5 45avos. Vamos a seguir bajando el ejercicio para ir terminando con el paréntesis. 10 dividido en menos 1/6 más 2 por el mismo denominador entonces, así que el numerador lo voy a restar. 63 menos 10 me quedaría entonces en menos 53 45avos. Ahora vamos a operar de izquierda a derecha, primero la división y después la multiplicación. Entonces, el 10, recordemos que es un número racional, así que tiene como denominador 1. Por lo tanto, como es una división, recordemos que la segunda fracción se debe invertir o encontrar su inverso multiplicativo. Por lo tanto, sería, en este caso, nos va a quedar 10 denominador 1 y acá entonces va a ser menos 6 denominador 1, no 6 entero, más 2, vamos entonces también el 2 lo vamos a pasar a racional por menos 53 45avos. Aquí me había equivocado, acá no la había cambiado, este es un por. Entonces 10 por menos 6, recordemos que es hacia numerador con numerador, denominador con denominador. 10 por menos 6, menos 60, más, entonces ahora sería 53 por 2, me daría entonces menos 106, en el denominador 45. Entonces, entre 1 y 45, el mínimo común múltiplo va a ser 45. Por lo tanto, esto lo amplifico por 45. Tenemos entonces ahora menos 60 por 45 serían menos 2700. En el denominador queda 45 menos 106, denominador 45. Entonces, 2700 menos 2700 más menos, aquí nos faltó ahí el más menos,
106 nos quedaría entonces en menos 2806,45 avos. Tenemos que buscar entonces algún término divisor en común si existe entre estos dígitos para poder entonces simplificar. Los divisores de 45 pueden ser entonces, recordemos, el 3, el 9, el 5, también podría ser el 15, pero será el mismo para el numerador. En este caso no hay ningún divisor en común, por lo tanto quedaría ahí expresado. Ahora entonces correspondería resolver la guía de ejercicio y luego el formulario, el cual se divide en 4 secciones. También se encuentra la pauta del formulario que usted puede entonces corroborar su respuesta o aclarar alguna duda. Bueno, si bien ya sabe que cualquier duda, consulta, no olvide escribirme a través de las plataformas. Que tenga un muy buen día. Gracias.